Gutiérrez, Ciudadanos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Para usted días, también María. ha sido un desprecio, en este caso, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo definiría? Pues sí, la verdad es que no puedo estar más que conforme y de acuerdo con todo lo que han expresado nuestros compañeros hoy esta mañana, ¿no? A mí me parece que sobre todo lo que refleja es una gran ignorancia sobre lo que suponen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado en la labor no solamente de servicio que nos prestan, sino también educativa y formativa y como una salida laboral, que lo es, para muchísimos españoles, ¿no? Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas son un colectivo de más de 300.000 personas, que son 300.000 salarios y 300.000 personas que trabajan, y desde luego no todas esas 300.000 personas son miembros que proceden de las academias, es decir, vamos a decir, del cuerpo de mando, sino que hay muchísima tropa y marinería que yo creo que presta un servicio esencial a España y sobre todo están muy bien formados y lógicamente es una salida laboral y donde tienen que estar precisamente es en estos salones, haciendo entender a los más jóvenes qué oferta laboral están dándonos. Así que yo creo que el desconocimiento de Ada Colau es absoluta sobre todo lo que es, en fin, la administración. Enseguida vamos a hablar de la situación política. No sé si en las últimas horas usted ha recibido alguna llamada, alguna carta, algún fax, algún burofax, nada por el estilo. Bueno, recibimos una carta, recibimos una carta ayer por la tarde del Partido Popular, un poco en respuesta a la nuestra, que no era una carta a la que nosotros pensábamos que no iba a dar nadie ninguna respuesta. Pues enseguida hablamos de esa carta. Vamos a echar un vistazo antes a la revista de prensa, a las portadas, y seguimos charlando con Miguel Gutiérrez. El País titula: Rajoy se niega a explicar en el Congreso la cumbre europea. Una cascada de dimisiones ahonda la crisis en Podemos. Portada del Mundo: el grupo de Rejón lanza un ataque para debilitar el poder de Pablo Iglesias. Junqueras invoca la ley que desobedece para pedir dinero. ABC: Ada Colau también desprecia al ejército. La alcaldesa desaira ahora a las Fuerzas Armadas, a las que quiere excluir del Salón de la Enseñanza. La portada de La Vanguardia dice: cientos de miles de franceses claman contra los recortes. Mas quiere que Convergencia defienda el referéndum y no solo la independencia. El periódico destaca: Podemos se agrieta ante el horizonte de elecciones. El Parlamento no logra desbloquear fondos para la pobreza. La Razón: órdago a Iglesias, más de 80 dimisiones en Podemos. Sánchez vuelve a vetar a Rajoy y ya acepta a Iglesias como vicepresidente. Y por último, 20 minutos. Los directivos ganan más tras la crisis y los curritos menos. 9 dimisiones más en Podemos, pero Iglesias y Errejón niegan que estén enfrentados. Nos decía, ya hemos recibido esa carta del Partido Popular, un Partido Popular que ha dicho que el documento de ustedes con el Partido Socialista, que les parece que está muerto después de la investidura fallida. ¿Qué le parece a usted esa carta y el ofrecimiento con esos 5 puntos? Bueno, la carta que nos envió el señor Rafael Hernando, pues me parece un despropósito. Me parece un despropósito en todos los sentidos de la carta. Primero porque nos habla de empezar de cero, como si bueno, pues todo este tiempo, desde el 20 o el 21 de diciembre, pues no hubiera pasado para nada, la gente hubiera estado en un sillón ahí quieta, como han estado el Partido Popular en este caso, o el Grupo Parlamentario del Partido Popular, y ahora de repente quisieran, una vez que el reloj se ha puesto en marcha, pues decir, ahora sí, vamos a empezar a mover. Hombre, yo creo que esto, yo creo que los ciudadanos no lo entienden, y sobre todo, ya no es que no lo entiendan, es que parece un poco tomadura de pelo, ¿no? Hay cosas de este acuerdo que yo estoy convencido de que al Partido Popular le puedan gustar más o le puedan gustar menos, pero hay un trabajo bien hecho y nos parece que si tenemos que llegar a acuerdos, que es de lo que se trata y lo que nosotros siempre hemos propugnado, pues mejor empezar a construir sobre algo, a modificar algo que ya está escrito, que no empezar con una hoja en blanco otra vez de cero, ¿no? Yo creo que perder el tiempo o intentar tirar todo el tiempo que nosotros hemos intentado construir algo, pues me parece una pérdida de tiempo que yo creo que los ciudadanos no entenderían, ¿no? Pero además de eso, me parece otro despropósito decir que nosotros habíamos invitado a que sus equipos de negociación pues se unieran tanto a los nuestros como a los del Partido Socialista en esa mesa que tenemos, ¿sí? Que no, que lo quieren hacer por separado. Entonces dices, vamos a ver, pero si el Partido Popular lo que quiere y lo que nos ha contado es que quiere hacer un gran pacto con el PSOE y con Ciudadanos,
¿cómo no quiere que ahora nos dice sentemos que con juntos? el Partido Socialista sí, pero que Ciudadanos no es necesario. Bueno, pues si no somos nosotros necesarios, pues entonces que se pongan de acuerdo entre ellos, porque yo me gustaría recordar al señor Rafael Hernando que gracias a que nosotros estuvimos precisamente entre ellos dos conseguimos sacar adelante la mesa del Congreso y conseguimos sacar adelante unas cuantas cosas, porque son incapaces de hablar entre ellos. ¿Que no quieren que estemos? Pues bueno, pues nosotros no queremos arrogarnos mayor papel que en este caso que el que tenemos y es si podemos mediar entre ambos, mediaremos. Si ninguno de los dos quiere que mediemos, pues no será así, pero yo creo que este no es el caso del Partido Socialista. ¿Qué piensa usted cuando afirma tajantemente Pedro Sánchez, voy a ser presidente? Bueno, yo creo que él está en su derecho de querer ser presidente, igual que el señor Rajoy también dice que quiere ser presidente y que va a ser presidente, ¿no? Yo creo que los partidos o líderes de los partidos cuando se presentan a unas elecciones, lógicamente es para querer gobernar, ¿no? Y a mí me parece que es razonable que él diga eso. Otra cosa es, vamos a ver si somos capaces o a ver si es capaz el Partido Socialista de que el señor Sánchez sea presidente. Desde luego, yo creo que a nosotros el debate que nos importa es el debate de las ideas, es el debate de los programas, es el debate de las reformas, nunca el debate de las personas y de las sillas. Creo que eso viene luego, y si no somos capaces, como hemos visto hasta ahora, de sumar más escaños a este acuerdo de programa de reformas que nosotros hemos creado, pues yo creo que no va a ser presidente ni el señor Rajoy, ni el señor Sánchez, ni nadie. Probablemente estaremos condenados a unas nuevas elecciones, cosa que estoy convencido que nadie desea. Por lo cual hace falta hacer cesiones y hace falta sentarse. En ese hipotético momento en el que haya elecciones y no hay manera, porque ahora todo el mundo dice que quiere negociar, pero uno dice con este sí, con este no, claro, ahora... pero por separado, yo con este no, esta especie de cordones sanitarios que ponen unos vetos, que se ponen a otros, ¿no? El señor Iglesias pues nos veta a nosotros y no quiere que nos sentemos en la misma mesa. Bueno, nosotros esto no lo entendemos. Nosotros, yo creo que hemos sido el único partido que desde que hemos llegado no hemos vetado a nadie. Simplemente hemos hecho una mención de que con quien no queremos sentarnos son con aquellos partidos que desean destruir España, con aquellos partidos que propugnan referéndum de autodeterminación y con ellos pues no, porque entendemos que ese no puede ser el camino de realmente en estos momentos de armar un gran pacto de Estado que dé solución a todos los problemas que tienen todos los españoles, y digo a todos los españoles con independencia de donde vivan, ¿no? Y por tanto, pues si hay que sumar, pues sentémonos a sumar, porque yo veo difícil sumar desde el despacho de cada uno. Y si hay elecciones, como decíamos, ese pacto entre Partido Socialista y Ciudadanos se va a mantener de alguna manera, igual no en las siglas, pero sí manteniendo ese documento como parte de un futuro programa electoral. Yo entiendo que si hay un proceso electoral de nuevo, pues eso no tendría mucho sentido, pero a eso sí que nos parecería que pondríamos en valor que hay un trabajo hecho. Pero yo no estamos pensando en elecciones. Yo creo que los ciudadanos españoles no se merecen que les devolvamos la pelota después de haber intentado jugar este partido, diciendo hemos sido incapaces de verdad de jugar este partido. Este resultado de las urnas del día 21 de diciembre no hemos sido capaces de organizarlo, y entonces, bueno, vuelvan a votar ustedes a ver qué es lo que sale. Pero dígame, ¿qué suma ve usted? ¿O qué posibilidad? Bueno, yo creo que hay escenarios que se pueden abrir en estos momentos. Si hay renuncias a agendas personales, si hay renuncias a que yo me quiero sentar en una silla, pues probablemente se puedan abrir otros espacios de consenso. Pero, insisto, lo importante es sentarse a dialogar sobre un acuerdo. Si no hay programa para ejecutar luego un gobierno, ¿qué sentido tiene un gobierno? Yo creo que lo que tiene sentido es que haya un programa de gobierno. Javier. Miguel, pero ¿qué renuncias a agendas personales? ¿Nos puede usted poner nombre y apellidos a esas agendas personales a las que se debería renunciar? Obviamente, yo le voy a facilitar el trabajo. Entiendo que están ustedes pensando en Rajoy, pero es que voy más allá. El señor Rivera dijo que si Rajoy da un paso atrás, todo cambia. Pero el PSOE dice que ni con Rajoy ni sin Rajoy, que no con el PP. Bueno, yo creo que hay una diferencia importante respecto de lo que había antes, y es que el tiempo empieza a correr, ¿vale? El tiempo empieza a correr y se empieza a descontar. Los días y las horas van descontando hasta el día 2 de mayo y, por tanto, si realmente el resto de grupos políticos no quieren elecciones, como parece que es razonable, porque es que nadie las quiere. Primero, por el coste que supone. Segundo, por la desafección que va a suponer de los ciudadanos el volver a devolverles la clase política el balón de que no hemos sabido jugar este partido. Tercero, porque probablemente en unas nuevas elecciones los resultados serían más o menos similares, supongo, más arriba, más abajo, pero más o menos similares, con lo cual tampoco habría grandes mayorías y volveríamos al punto de partida. Entonces, si uno no ha sido capaz de hacer el trabajo durante este tiempo, ¿por qué hay que presuponer que va a saber hacerlo a partir del día
20 no sé qué de junio, ¿no? Que es cuando tocaría el proceso de las elecciones. Sí, pero perdón, muy breve, pero entonces para ustedes sin Rajoy sería más fácil pactar con el PP. Yo creo que el señor Rajoy, no se trata de personalismos, insisto, yo no quiero personalizar en el señor Rajoy. Yo estoy convencido que el señor Rajoy ha hecho muchas cosas bien, pero es verdad que hay otras cosas que no ha sido capaz de resolver, ¿no? Yo creo que no ha sido capaz de resolver la crisis de regeneración democrática que tiene este país y que tiene su partido, y a nosotros nos parece importante porque este es el primer problema para los españoles en este momento. Y si es el primer problema para los españoles en este momento, según salió el otro día el sondeo del CIS, pues hombre, habrá que poner a resolver eso a alguien en quien la sociedad confíe que puede resolverlo. Es así de sencillo. Yo entiendo que a él no le guste probablemente escuchar eso, y lo entiendo porque estoy convencido de que el señor Rajoy pues es una persona sensata, ¿no? Y probablemente a nadie le gusta probablemente escuchar eso, pero es verdad que la gente no lo identifica como el líder político capaz de resolver ese problema, y a nosotros nos parece que eso es esencial. Rafa. Buenos días. Buenos días. Yo creo que en la política hay una parte muy importante a la hora de votar y a la hora de definir estrategias que es por mucho que no suene bien el personalismo. O sea, el discurso de nosotros queremos hablar de las ideas, hablemos del contenido, hablemos del para qué antes de hablar del quién, está muy bien, es un discurso que agradecen los oídos, pero al final hay que apostar. Y en una primera sensación ha parecido que Ciudadanos finalmente ha apostado por Pedro Sánchez. Pero yo no dejo de escuchar mensajes contradictorios procedentes de su propia formación diciendo eso. Si Rajoy da un paso atrás, todo cambia. ¿Qué quiere decir todo cambia? ¿Quiere decir que hay una segunda parte de esta estrategia que no conocemos todavía? ¿Ciudadanos ha decidido que va a estar hasta el final con la apuesta a Pedro Sánchez o si no elecciones? ¿O nos podemos encontrar que dentro de 2 semanas, si algo cambia, Ciudadanos cambia de alianza también? Porque eso es lo que me parece que son dobles juegos que la ciudadanía no acierta a entender realmente. No, yo no creo que sea un doble juego. Sinceramente, no es un doble juego. Lo que pasa es que los bloqueos personales están haciendo que no nos podamos sentar a hablar y a dialogar. Y cuando uno no se sienta a hablar y a dialogar, no se sienta a hablar y a dialogar para nada. Para nada. Entonces, nosotros creemos que el pacto, el acuerdo que hemos cerrado con el Partido Socialista tiene una vigencia en cuanto a lo que supone que tenemos un acuerdo que yo creo que da respuesta a muchas de las necesidades que en estos momentos tiene los españoles. Pero permítame, pero al final, una vez que ese pacto se ha cerrado, al final hay que decidir quién lo encabeza. Y eso sabe que tarde o temprano habrá que decidirlo. Bueno, pero para decidirlo hay que estar de acuerdo en qué es lo que se va a hacer, porque si no es muy difícil. Es muy difícil, como usted comprenderá, que si uno no está de acuerdo con cuáles son las reformas que hay que realizar a partir del día que saliera este gobierno adelante, pues puede haber un líder capaz de llevarlas. Entonces, lo que nosotros entendemos es que para conseguir eso debemos de sentarnos todos juntos. Y lo importante, si nos sentamos el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos en una mesa sobre un programa, es desarrollar ese programa de gobierno. Y cuando tengamos eso hecho, pues habrá que ver, porque habrá que ceder, como nosotros hemos cedido. El acuerdo que nosotros nos hemos cerrado con el Partido Socialista no es el programa de Ciudadanos, no es el programa del Partido Socialista, es un acuerdo, y ese acuerdo significa cesión. Yo creo que hasta estos momentos los partidos políticos, vamos a decir, tradicionales, mayoritarios, no han estado, nunca se han visto en esta necesidad, en esta obligación de sentarse sobre papeles a ceder sobre sus propias propuestas programáticas y llegar a consensos y llegar a acuerdos más que en temas puntuales que eran lógicamente intereses pues para todos, como el pacto antiyihadista, cosa que por cierto los señores de Podemos no han firmado. Entonces, aquí no olvidemos que hay varias fuerzas políticas, unos que queremos que se desarrolle, que empiece una legislatura constitucionalista que dé respuesta a las reformas, y otros que tampoco quieren esto, y esto también es muy importante resaltarlo. Chani. Usted ha empleado 2 palabras, mediadores. Hombre, ustedes ya son parte. Ustedes van en collera con el Partido Socialista. Es más, el señor Sánchez ha dicho que él tiene 130 diputados. Y dicen que no hablan de sillas. Oiga, es que la investidura no es la silla, es el sillón. Es que el señor Sánchez lo que le acabamos de oír ahí decir es: yo presidente. Mi pregunta es muy simple. ¿Es su candidato hoy el señor Sánchez? No, yo creo que esto lo hemos dicho el acuerdo, sí, pero el acuerdo ustedes dicen, tenemos un acuerdo. Es que ese acuerdo era eso y el candidato el señor Sánchez. No. Ahora ya no. No, o sea, no. La pregunta es, ¿el señor Sánchez sigue siendo el candidato de Ciudadanos para una siguiente investidura? ¿Él tiene la facultad de atribuirse sus 130 escaños? ¿Ese acuerdo está cerrado?
Ustedes les dicen a los demás, no, es que nosotros tenemos este acuerdo. No sé si son conscientes que es que ese acuerdo fue derrotado ya 2 veces por la soberanía popular que reside en las Cortes. Vamos a ver, yo creo que se mezclan 2 cosas, o está usted mezclando 2 cosas. Una, el proceso de elección de un candidato que se ha presentado, que el rey ha presentado para retomar... Eso ya ha decaído. Ya, correcto, pero es que eso es muy importante. Ese pero ha decaído. Bien, ha decaído eso. No, pero ya ha caducado. Claro, correcto. Ya no es el encomendado. Correcto, mayor. Efectivamente, por eso... ¿Es su candidato? Por eso el señor Sánchez... ¿Quién es su candidato? Por eso el señor Sánchez no es candidato nuestro, porque Pues el señor Sánchez era candidato a ese... No, pero cuidado, vuelvo a decir lo mismo. Es que la importancia radica entre distinguir las personas que se someten a esos procesos de investidura y los acuerdos, que son cosas totalmente distintas. ¿Pero qué se vota en el Parlamento? ¿Me Bueno, quiere decir que votaron el otro día? Bien, el Parlamento votamos el otro día la confianza del señor Sánchez. Claro. Pero cuidado, ahora ya no está el señor Sánchez, no hay nadie en estos acuerdo? momentos legítimos. Bueno, nuestro acuerdo lo que decimos es que supone un avance, un trabajo durante todo este tiempo y supone que este acuerdo lo han votado 131 diputados. Y 219 no. Bueno, pues claro, por eso no ha salido Ha sido adelante. derrotado. Bien, ha salido derrotado el señor ¿Cómo Sánchez, pueden no el ustedes acuerdo. decir, no, es que este es nuestro acuerdo y estas son lentejas? Porque yo creo que No, usted me lo sigue cambia un mezclando, poquito. no, porque usted sigue mezclando, como en la política tradicional, las personas a los acuerdos. Y es que esto no funciona así ya. No, claro, ya no funciona así. Ahora, los acuerdos... Ya no se trata de votar a Sánchez. Evidentemente, Eso es la política evidentemente tradicional. ya al señor Sánchez no se trata de votarle, porque al señor no hay quien Sánchez lo ya se le entienda. votó y No ya hay- no se le ha No votado. hay quien lo entienda. Bueno, yo entiendo que quizás usted no lo entienda. No, es que le quiero decir, el señor Sánchez dice, yo presidente, y yo tengo 130 escaños. No, Pues díganselo. no, bueno, nosotros, el señor Sánchez puede decir lo que yo no voy a hablar en el porno del señor Sánchez, pero eso son Pero dos si es su cosas socio. distintas. No, no es nuestro socio. Vale, Nosotros vale. lo que hemos hecho, Venga. a nosotros No nos sigo. gustaría que en este acuerdo no solo se sume el Partido Socialista, sino, insisto, que se sumen otros partidos. De hecho, lo que le hemos dicho siempre al Partido Popular es que venga sobre este acuerdo que tenemos y sobre diga ese qué le acuerdo. gusta. Hombre, claro, no vamos a ¿Pero por empezar qué? de cero. ¿Por qué que empezamos de cero? Perdón, es que con ellos no han negociado nada. Hombre, Venga, claro, pues no usted se o se quería- suma a esto hasta Hombre, luego. porque no se han querido sentar a sumar nada. Pero Mire, perdón. le voy a contar una cosa. Vale, Le voy a vale. contar una cosa. Cuando hicimos la mesa del Congreso, usted sabe que para hacer y cerrar la mesa del Congreso fue necesario hacer muchos acuerdos. Hicimos acuerdos a 3. Usted Y dijeron que el presidente del Congreso nunca podría ser el mismo No, que el pero yo le digo presidente una de la cosa. Nación. ¿Usted recuerda si el Partido Popular y el Partido Socialista dijeron que se habían sentado juntos? No, ¿A ya que no? lo hicieron ¿A que ustedes no? maravillosamente ¿A que no? bien. Pues es lo mismo que estamos haciendo ahora. Exactamente lo mismo. No estamos haciendo Miguel nada Gutiérrez, En un distinto. Chani. sitio eran mediadores y aquí son parte. No, no. Agradecemos a Miguel Gutiérrez que Gracias. haya estado esta mañana con nosotros, porque nosotros vamos a seguir hablando y analizando.